del fútbol me impresiona cada vez más la gente que vive de él y no solamente desconoce su historia, sino que se presentan con un desprecio total por la historia de este juego. Vamos a hablar de eso. Quienes vivimos del fútbol tenemos una enorme responsabilidad, que es respetar la historia, y para respetarla hay que conocerla, y del mismo modo tener un estudio del reglamento. Tenemos que ser casi que expertos en las normativas de este juego. Unas normas que no son de hace 6 años. No, estas normas fueron publicadas, y me apoyo aquí porque no quiero equivocar ni siquiera el año, 1863. Ha habido algunos cambios, ha habido evolución, hay sugerencias año tras año que nos llevan a comprender de distintas maneras algunas normas, pero las normas en sí no han sido modificadas. Hay dos cosas que, una hemos escuchado en los últimos años, que es que Guardiola acabó con el fútbol, y la otra, desde que el Barcelona le ganó al Real Madrid y algunos tontos que viven del fútbol, ahora se han empeñado en meter la llaga, que es que la regla del fuera de juego es antifútbol. Y yo siempre establezco en este estilo de comentarios, críticas, que una cosa es el seguidor, el hincha, porque el hincha tiene una pasión por un equipo, por un escudo. Pero nosotros quienes vivimos del fútbol tenemos una responsabilidad enorme que es educar. Y si a Venezuela le ganan un partido por un penal que a los demás les parece dudoso, pero quienes estamos en la obligación de comunicar, sabemos que no es dudoso porque se ajusta al reglamento, tenemos que desprendernos un poco de esa emoción y decir, nos duele, pero es reglamentario, está ajustado a la ley. Vamos con el caso de Guardiola. Es que, como si yo necesitara que lo defendieran, pero es que no es defender a Guardiola. Lo que yo voy a hacer es hablar del juego. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos se compone, o está, en el libro Fútbol Todo Tiempo e Historia de la Máquina, escrito por Carlos Peuchelli, una de las grandes mentes del fútbol. Peuchelli, y voy a solamente citar dos de sus escritos. El primero, abro comillas, Adolfo Pedernera decía que se necesitaban 3 jugadas cortas y una larga. Yo proponía 2 cortas y una larga. Creo que no caben ni 2, ni 3, ni 4. Son las que hagan falta en cada momento. Cierro comillas. Pasemos de esa a la siguiente para que veamos cómo se une. Abro comillas. El fútbol es a cada momento una situación nueva, en razón de que el elemento humano varía constantemente. Y ese elemento humano es el único que decide lo que puede pasar dentro de una cancha. Nadie más. Los demás solamente tenemos recuerdos con los que podemos dar orientaciones. Y esas orientaciones pierden valor si no está el elemento humano que las aplique. Cierro comillas. El elemento humano no solamente que nos enfrentemos, o el cambio en ese elemento humano, no está referido exclusivamente a que nos enfrentemos a otro equipo, sino a todo lo que hace ese otro equipo. Por ende, ese concepto de que jugamos en equipo tiene que ir de la mano con aquel que dice jugamos como equipo, que es reconocer nuestras virtudes, reconocer nuestras falencias, estar muy pendiente de lo que haga mi compañero porque sé que debo ayudarlo, debo atenderlo, debo ofrecerme, etc. Entonces, partiendo de esa base, les pregunto, Guardiola en rueda de prensa, en entrevistas, ha dicho, no voy a jugar nunca con delantero centro. No. Guardiola en rueda de prensa ha dicho, hay que tocar la pelota 20 veces. Olvídense de las ruedas de prensa, vean sus equipos cuando, por decir un par de ejemplos, Ederson manda un pase largo de 60 metros y en 2 toques llegaron al área rival. O cuando lo hace Rubén Díaz, o John Stones, o cuando lo hacía Piqué. Por dar ejemplos. Entonces, no es que Guardiola lo diga, sino que hay una interpretación de algunos que
lejos de ejercer el pensamiento crítico, al no gustarles la propuesta, cosa que es totalmente válida, tratan de inmediatamente quitarle importancia, quitarle fuerza a lo que debería ser la reflexión y la invalida. Eso no habla bien ni mal de Guardiola, habla mal de quienes comunican el fútbol. Vamos a escuchar a Juan Manuel Lillo, por si quedaba alguna duda, no solamente entrenador asistente de Guardiola, sino uno de sus maestros, cuando el año pasado tuvo que dar algunas ruedas de prensa dado que Guardiola estaba de baja por alguna operación. Vamos a escuchar lo que dice Lillo. Casi todo ha ido en dirección a jugar 2 toques. 2 toques. Y a 2 toques hay que jugar la jugada que es a 2 toques. Y a 3 la que es a 3. Y a 5 la que es a 5. Y a 1 la que es a 1. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. Si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Entonces... Queda claro, queda totalmente claro. Una cosa es que tú, por las características de los futbolistas con los que cuentes, les sugieras que hay determinados momentos para jugar a 2 toques, a 1, pero si hasta el propio Valdano, un tipo que tiene un grado cultural bastante alto, sin ir a entrenamientos, acusa de cosas que no son reales, el problema, insisto, no lo tienen los entrenadores, lo tienen quienes comunican. Ahora vamos al caso de Saki. Quizás algunos de ustedes, por cuestiones generacionales, no vieron aquel equipo. En la web Futbalia están la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los partidos del Milan de Saki. Aquello era un espectáculo. No solamente cómo tiraban la línea del fuera de juego, sino que identificaban cuándo presionar a ese rival para forzar que lanzaran un pelotazo largo y quedaran en fuera de lugar. Todos ustedes, al igual que yo, no solamente es que nos gusta el fútbol, es que hemos disfrutado de cualquier otro juego, bien sea ajedrez, bien sea tenis, bien sea el que quieran. En cada uno de esos juegos hay estrategia. Y la estrategia no solamente se basa en todo aquello que somos nosotros, sino también en conocer al oponente y decir, a este le puedo ganar de esta manera. Eso lo hizo el Milan de Saki de una manera fabulosa. Y aquí voy a ir al final del video. Cuando repasamos la historia del fútbol, nos damos cuenta de que gracias a ese reglamento, todo esto que hoy en día dicen que Guardiola le hizo daño al fútbol o que Saki con su Milan le hizo daño al fútbol, nos damos cuenta que ni siquiera lo inventaron Saki o Guardiola. No, no y no. Este fútbol, el Milan de Saki, el Barcelona de Guardiola, esto que hace el Barcelona de Flick, el Real Madrid, la quinta del buitre, el Liverpool de Jürgen Klopp, el Inter de José Mourinho, y estoy hablando de grandes muestras tácticas, no me quedo solamente en equipos que hayan ganado, son continuidad de algo que pasó en el pasado, valga el juego de términos, de la historia de este juego. ¿Cómo han viajado esas ideas? Hoy en día a través del video, a través de una cantidad de herramientas que nos permiten acercarnos. Antes, el boca a boca, por los viajes. Pero ni es original lo de hoy en día a nivel conceptual, ni deja de ser válido, porque lo ejecutan otros jugadores contra otros rivales y con otras condiciones que no hacen que el fútbol deje de ser fútbol, sino sencillamente hay cambios de velocidades, cambios en la preparación de los protagonistas que son los futbolistas. Entonces cuando incluso alguno de estos analistas laureados habla del fútbol total, de la naranja mecánica, cómo cambiaron el mundo. No, amigos, no cambiaron el mundo del fútbol. Vayan a ver lo que hacía la máquina de River en los años 40. Y como en la máquina de River de los años 40 no hay un registro videográfico y probablemente les dé pereza leer, vayan a ver videos de la Hungría de los 50. Vayan a ver videos de Estudiantes de La Plata de finales de los años 60.
Martí Perarnau, a quien no solamente admiro infinitamente, sino que lo quiero como un padre y como un amigo, en su libro La evolución táctica del fútbol, expone todo esto. Lo que pasa es que ese libro, como no es una biografía de una estrella, llámese Messi, Neymar, Cristiano, Mbappé, Vinicius, el que ustedes quieran, no es un superventas. Pero vayan a ese libro, incluso vayan a alguno que seguramente ya ustedes poseen, que es La pirámide invertida, de Jonathan Wilson, y se darán cuenta que nada de lo que yo les estoy contando es propiedad de mi creación. Ojalá yo tuviera esas capacidades. No las tengo. Lo que soy es un tipo que le gusta el fútbol. Y por ende, trato de nutrirme. ¿De qué? De la biografía de Neymar, Vinicius, Messi, Cristiano. No. De la gente que ha estudiado el fútbol antes que yo y que me va a dar muchos conocimientos. Y por último, les dejo una reflexión. Si hay un reglamento tan viejo o menos viejo que el del ajedrez, y lo que vemos son equipos que interpretan de manera diferente ese reglamento, entonces, ¿qué necesitamos para saber de fútbol realmente? Saber de jugadores, es cierto, pero también conocer ese reglamento. Porque aquello que en algún momento llegaron inclusive a hablar de antifútbol, no ya estos bufones actuales, sino algunos anteriores, no era antifútbol, porque estaba permitido por el reglamento. Entonces, para saber de fútbol, además el reglamento no es tan amplio, se los prometo, no es tan amplio. No le creamos a los que gritan por gritar y que necesitan tener 700 millones de seguidores para ver si algo de su vida vale la pena. El fútbol, si ustedes están aquí y llegaron a este momento, es lo que vale la pena. Quedémonos con el reglamento. Ahí está todo.